La UNED y esta emisora presentan Vivir con Valor. Vivir con Valor. Orientamos nuestra vida según nuestros valores. Comparamos nuestras creencias con las de los demás. Creemos que nosotros sí tenemos valores. Pero, ¿y los demás cuáles valores tienen? La honestidad, la sinceridad, el trabajo fuerte, la disciplina. Vivir con Valor. Le invitamos a quedarse con nosotros para conocer sobre valores y así vivir con valor. Hola, qué gusto que me acompañen hoy. Les saluda Katia Grau Ibarra. Estamos en Vivir con Valor, una producción de audiovisuales de la UNED. Y en esta ocasión, pues queremos referirnos a una propuesta de ley que se presentó en la Asamblea Legislativa por unos diputados para celebrar en Costa Rica el Día de Acción de Gracias. Esta es una celebración con un origen o una tradición muy de Estados Unidos, de Norteamérica, y pues la propuesta es que traiga para este país. Para eso quisimos invitar al historiador y politólogo a Manuel Araya Incera, quien es también presidente de la Academia de Geografía e Historia. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Nos acompaña María Eugenia Bossoli. Ella es antropóloga, es catedrática, también recién recibió este reconocimiento, el doctorado honoris causa por la UNED, y ella pues ha sido docente, investigadora tanto de la UNED como de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida, doña María Eugenia. Muchas gracias, Katia. Saludos al público. Gracias. Queremos con ustedes dos pues un poco retomar este contexto, ¿verdad? ¿De dónde es que surge el Día de Acción de Gracias y un poco el significado que tiene y si sería o no pertinente para Costa Rica asumir este día como un día feriado, ¿verdad? O un día de otra celebración más dentro de nuestro calendario? Tal vez don Manuel Araya pueda hacernos una referencia a este proyecto de ley, qué es lo que pretende y cuáles son los argumentos, porque también según entendemos y ya anticipando un poco por dónde podría ir la discusión, se alejan un poco de los argumentos, ¿verdad? La justificación para proponer que en Costa Rica se celebre el Día de Acción de Gracias, se aleja un poco del verdadero sentido por el cual fue creado esta fecha. Así que bueno, vamos a iniciar esta discusión y le doy la palabra a Manuel Araya para conocer el proyecto de ley. Estás escuchando Vivir con Valor. En las últimas semanas fue publicado este proyecto que lleva el número de proyecto de ley número 22.807 y que se titula Ley para la creación del Día de Acción de Gracias en Costa Rica, firmado por alrededor de 23 diputados y diputadas, de un número importante de miembros del Congreso que respaldan esta iniciativa. En la parte resolutiva del proyecto de ley, es decir, en la propuesta de decreto, consta de un solo artículo, el cual dice: créase el Día de Acción de Gracias en Costa Rica, que se celebrará el último jueves de noviembre. Tendrá como objetivo fortalecer los valores familiares, la convivencia pacífica y la atracción de turistas que buscan conmemorar esta fecha fuera de su país. En la parte de exposición de motivos del proyecto, que consta de una extensión un poquito más amplia, puedo decir de que en términos generales la argumentación o los argumentos que se exponen para justificar este proyecto de crearse el Día de Acción de Gracias en Costa Rica estaría atrayendo a nuestro país a un considerable número de turistas, especialmente turistas estadounidenses. Y sobre esta base es en la que se justifica, se construye este proyecto. Es decir, el propósito que se prevé es que si en Costa Rica existe como decreto el que también se ha declarado Día de Acción de Gracias, al igual que en los Estados Unidos, el último jueves de noviembre, eso representará que entonces aquellos que buscan lugares cálidos para entretenerse y para pasar esos días, pues entonces van a encontrar muy atractivo eso para Costa Rica y esto beneficiará al turismo. Se citan información estadística y otro tipo de argumentos en el proyecto que apuntan hacia el impacto que el turismo tiene en la economía costarricense en estos momentos
y se supone, así lo prevén quienes redactan el proyecto, se supone que entonces, también para el Día de Acción de Gracias, entonces muchos serán los turistas que quieran venir a Costa Rica. Estás escuchando Vivir con Valor. Hay que tener valor para conocer. Básicamente ese es el contenido del proyecto. No puedo pasar también por alto y que en la exposición de motivos hay algunas líneas dedicadas a lo que podríamos decir los motivos litúrgicos o los motivos religiosos que en la tradición estadounidense se han desarrollado y justifican la existencia del Día de Acción de Gracias. Ciertamente, un acontecimiento muy importante en la cultura estadounidense, dado que efectivamente ha llegado a convertirse, entre otros factores, ha llegado a convertirse en una actividad, se supone, de reunión de las familias. También sobre esto, de manera un tanto más breve y diría yo menos sólida en términos de argumentación, es en la que se basa la exposición de motivos de este proyecto. Vivir con valor. Ahora también nos puedes escuchar en SoundCloud. Búscanos Vivir con Valor UNED. Vivir con valor. Recordá, estamos en SoundCloud. Descarga el app para tu celular. Este proyecto, bueno, el Día de Acción de Gracias, precisamente como fue construido, ¿verdad? Y ahora quisiera que tal vez doña María Eugenia Boselli se refiriera a eso, pues está en términos de valores, ¿verdad? Que fortalece estas reuniones familiares, entonces fortalece la abundancia para compartir, fortalece que se comparta que sea inclusivo en el sentido que se comparta con la mayor cantidad de personas cercanas con quien uno quiera dar un agradecimiento, indistintamente de credo o de nacionalidades, etcétera, ¿verdad? Esa es como la inspiración de un día de estos. Pero hay veces estas fechas son construcciones, ¿verdad? Son imaginarios para, pues, sobre la base de estos construir un país, como en aquel entonces estaba construyendo la historia de los Estados Unidos. Entonces también hay otra historia que es más bien, lo digamos, a la que sí se vivió, que no se está contando, y tal vez que esto es un parte de las consideraciones que hay que tener también a la hora de pensar en estas tradiciones, hacer justicia a qué fue lo que pasó, ¿verdad? En aquellos momentos, cómo nació el Día de Acción de Gracias, quiénes realmente estaban ahí, quiénes participaron de este día, porque hay posiciones que dicen que los borraron, o sea, los están invisibilizando o planteando situaciones muy idílicas y románticas de cómo sucedió realmente el Día de Acción de Gracias. Porque por otra parte, parece que más bien hay antivalores aquí de genocidio, si estamos hablando de los nativos, de las personas originarias de América, de Norteamérica, que hubo más bien irrespeto a las tradiciones y culturas de entonces, que hubo más bien saqueo, robos, ¿verdad? Y demás. Entonces, le doy más bien a doña María Eugenia Boselli la palabra para conocer un poco el contexto del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Bueno, yo quería partir más bien dando la posición mía, pero quiero explicarme que no me parece necesario proclamar por ley específica un Día de Acción de Gracias en Costa Rica. Pero las consideraciones que tengo alrededor de ese tema es así. Es que a los costarricenses en general sí nos agrada la celebración de ese día, tal como la llevan a cabo en Estados Unidos, y nosotros la compartimos cuando nos invitan. Incluso si ellos nos visitan a nuestras casas en ese día, hacemos una comida de acción de gracias porque en algún momento aprendimos cómo se hace. Y esos valores que citaba Katia, me parece que todos queremos fomentar, ¿verdad? Como la convivencia familiar y la amistad. Entonces, no tenemos nada en contra de la celebración en sí, y nos parece una bonita tradición para Estados Unidos, y también la tienen otros países en el mundo. No son solo los Estados Unidos. Hay otros países que tienen otras fechas y le han dado, pues, a veces otras razones a la celebración. Es que nosotros en general tenemos
también una costumbre de dar gracias. Lo que pasa es que no tenemos un día específico, pues lo hacemos todos los días por otras convicciones espirituales que tenemos, ya seamos católicos o de otras religiones. Porque pues en ellas se suele agradecer como a otras entidades espirituales por los beneficios que tenemos aquí en la tierra. Entonces no es que sea tan ajena en ese sentido la tradición. Lo que pasa es que aquí es como una actividad diaria y tal vez si allá, bueno, se ha escogido un día para celebrarla. Lo que sí es que no tenemos, pues, es un día específico y no veo que sea necesario tenerla para festejar. No veo necesario un decreto legislativo para festejar Acción de Gracias. Entonces, en el turismo, hasta donde me consta, desde el último tercio del siglo pasado, que tuve una experiencia, se celebran los vuelos en los aviones en cualquier parte del mundo. Ese día en los aviones sirven la comida típica y en los hoteles aquí también y allá y en todas las y otras partes en el mundo. Entonces, es ya una vieja costumbre en el turismo celebrar ese día y sí, por agradar precisamente a los norteamericanos, puede ser porque hay mayor número de turistas. Así que eso no es nada nuevo ahí. Yo pienso que ellos vienen porque tienen feriado esa fecha y como decía Manuel, es un día feriado allá y entonces hay frío, ¿verdad? Es bonito buscar estos países en esos días feriados. Vivir con valor. La celebración se ha secularizado en Estados Unidos, como también explicó Katia, ese aspecto de extenderla más, de hacerla más como un día de convivencia y bueno, y de disfrutarla como feriado. El origen no fue así, ¿verdad? Es un origen religioso que tiene esa celebración muy específico, sobre todo en las iglesias protestantes de ese momento en que se iba a colonizar América. Y si se busca, para la gente que nos oye, que busque internet, si busca ahí en Wikipedia, ahí verán todas las ocasiones en esos tiempos y los países en que se hicieron días específicos de acción de gracias para distintos temas, como celebrar por un éxito en una batalla o por sobrevivir a un problema del clima o hambrunas o cosas así. Entonces eso mucho viene pues con el cristianismo, ¿verdad? Pero aquí en América resulta que como el mito, como la historia que más se ha generalizado del origen, es esa de la llegada de los peregrinos en el Mayflower a Plymouth, en Virginia, estado de Virginia. Pero ahí también en Estados Unidos hay varias explicaciones de cómo empezó el Día de Acción de Gracias y en otros estados y en otras fechas. Bueno, esa es la que se generalizó y no importa, es muy bonita, porque los peregrinos ahí pasaron un mal momento de llegar y es una tierra nueva y sin ayuda indígena no hubieran podido sobrevivir. Entonces había una tribu por ahí que les ayudó a sobrevivir ese año y al final del año hicieron como una fiesta de la cosecha, porque también en Europa se habían dado días de acción de gracias para dar gracias por la cosecha, ¿verdad? Del año. Y entonces ellos hicieron pues celebraron su supervivencia ese año y la cosecha recibida, que tiene que ver porque es la alimentación, y invitaron también a los indígenas que les habían ayudado a sobrevivir. Tal vez sea por eso que la comida, que es típica de ese día, tiene origen indígena en su mayor parte. El pavo es un animal domesticado en América, el chompipe. Y está el maíz ahí con panecillos de maíz y está el ayote con el pay de ayote, delicioso, y está camotes y a veces como vainicas y habas, otros frijoles, ¿verdad? Todo eso es de origen indígena, eso, la papa también, todo. Entonces ahí se tomó en cuenta las bondades de la tierra que los había recibido. Y celebraron en conjunto. Lo que pasa es que con esa historia ahora hay otro grupo de indígenas que al presente pues ha estudiado más, está más consciente de lo que pasó por razones de la colonización europea
como la muerte tan extensa de poblaciones indígenas y el problema de tierras y discriminación y todo que llega hasta el presente, desgraciadamente. Entonces, hay un grupo de indígenas que dicen que prefieren no celebrar ese día porque más bien hay que recordar todo lo que ha sido el colonialismo. Y entonces ese mismo día celebran un día que llaman de duelo nacional y tienen placas, y, en fin, lo han instituido, ¿verdad? Para ellos como día de duelo nacional. Hay otros indígenas ahí que no están de acuerdo y celebran por esa historia que antes les decía, cooperación que hubo de un grupo indígena específico que cooperó con esos peregrinos para que sobrevivieran. Entonces hay diferencias ahí de criterio entre los mismos indígenas, porque también en los indígenas existen esos valores que se celebran el Día de Acción de Gracias. Por ejemplo, para ellos es muy importante el dar sin esperar recibir, simplemente dar, obsequiar, ser solidarios y también también por sus valores espirituales y su vida familiar. Entonces sí encuentran razones para adherirse a la celebración del Día de Acción de Gracias. Estás escuchando Vivir con Valor. Hay que tener valor para respetar. Pero desde aquí, nosotros ya sabiendo que hay un grupo de indígenas que se opone y teniendo nosotros el mismo problema, ¿verdad? Indígenas que se quejan de que hubiera esa ocupación colonial y que ellos la sufren hasta el presente. Y en Costa Rica tenemos el mal ejemplo de que ni siquiera sabemos asignar las tierras debidamente y hasta asesinatos recientes por ese motivo. Es decir, los indígenas todavía sufren del colonialismo. Entonces, yo por ahí vería un problema también como país de unirnos a una celebración que aunque sea un grupo, no sea todo un grupo allá que lo objeta, pero una parte sí, pero por consideración a esa historia tan difícil que allá y acá tenemos de ser de origen colonial estos países, pues no deberíamos de adherirnos tampoco a esa celebración así. Vivir con valor. Yo he estado pensando que nosotros tuvimos una experiencia con otra celebración norteamericana que se hizo muy común acá y que a los niños les gustaba porque significaba disfrazarse y pedir confites, ¿verdad? ¿A qué chiquito no le gusta? La humanidad en eso es solo una. Entonces, aquí se resolvió bien, en cultura se resolvió bien, porque entonces en el día de Halloween se declaró el día de la mascarada. Y entonces pudimos combinar la celebración del Halloween con algo que es tradicional de nosotros. Que las tradiciones no se hacen así por el decreto legislativo, son un proceso, ¿verdad? Se van arraigando, son parte de algo que se le dice alma nacional o algo así. Entonces, las mascaradas sí satisfacían ese criterio. Yo con el Día de Acción de Gracias no, me puse a pensar, ¿y qué podemos hacer ahí? ¿Una ley de qué? No se me viene a mi imaginación qué podría ser, pero bueno, por ahí podría haber una salida a este asunto como la tuvimos con el Halloween. Es que y podría ser parecida porque igual los indígenas de aquí criaban chompipes, igual creaban tenían los ayotes, ¿verdad? Eso era los frijoles, el maíz, ¿qué más que el maíz? Que también está en la tradición nuestra. Yo pensé, bueno, es que hay 2 días que ya se celebran acá en Costa Rica para celebrar los aportes de la cultura indígena, que es un día propio del Día del Aborigen y hay un día internacional del Día del Aborigen que también se celebra en las escuelas. Y también tenemos el 12 de octubre, que es Día de las Culturas, y celebramos ahí las culturas indígenas, celebramos la española, las raíces, ¿verdad? Entonces, la africana. Entonces, ya eso lo tenemos ahí como tres celebraciones. Ahora, por la parte económica, bueno, se podría pensar en algo, es que todas las cosechas indígenas son mundiales, son de importancia mundial. Imagínense ustedes qué haría Irlanda sin papas, Europa, Italia sin tomates, ¿qué haría? Entonces, esas son cosechas indígenas. En este momento
la fama de los aguacates, todo el mundo está comiendo aguacates. Eso es otra cosecha indígena, ¿verdad? Todos domesticados. El cacao, imagínense el chocolate. Es decir, la lista es larga y todas esas cosechas son de carácter mundial. Por ese lado, tal vez pensando un poquito se puede sí averiguar, pero tampoco lo puede imponer así por un decreto legislativo. Eso hay como que irlo creando, hacerle tradición, hacerlo nacional y hacerlo coincidir con ese día. Pero yo pienso que al turista también le gusta que una le tenga ese tipo de comida por obsequio, que es una forma de darle bienvenida. No sé, como cuando uno recibe una visita en la casa que busca tener ahí algunas comodidades que ese turista o esa persona que nos llegó a la casa tiene en la suya o en su país. Viene ese día a la casa y una busca de hacer un plato que no le sea tan extraño y eso también lo satisface. Yo creo que sí hay que fomentar el obsequiarles con esa tradición a los turistas ese día. Lo que no me parece es hacerlo por decreto legislativo. Escuchás Vivir con Valor. Valor para dar el ejemplo. En esto, si me permiten, sobre esa última línea del razonamiento de doña María Eugenia, por decreto legislativo, imponer o querer imponer lo que podría ser la base de una tradición, casi que una institución cultural, que básicamente sería algo así, resulta contraproducente y no deja de ser inadecuado. Una decisión como la que se contiene en este proyecto de ley, particularmente contra los pueblos indígenas del presente en nuestro medio. Y en este sentido, pienso en pueblos indígenas de los Estados Unidos que viven problemas similares a los de los pueblos indígenas en Costa Rica. Y al igual que en los Estados Unidos, se han levantado estas voces críticas en relación con una tradición cultural que se ha ido desarrollando, la celebración del Día de Acción de Gracias, que es vista por muchos como una manera de suavizar o de disimular u ocultar la historia de violencia, de expoliación, de expropiación de tierras, ni siquiera expropiación de tierras, de arrebato de tierras indígenas. Bueno, en ese sentido, el escenario no es muy diferente al que encontramos también en muchos países de América Latina, incluido Costa Rica. Y es importante, creo yo, que esta consideración de, por llamarlo de alguna manera, respeto a las condiciones de los pueblos aborígenes en nuestro medio, también esté contenida como una valoración sobre la conveniencia o inconveniencia de un proyecto de ley como este. En lo personal, yo veo con muy honda preocupación el que justamente en esta Asamblea Legislativa se presente un nuevo proyecto de ley que, digamos, atenta contra la memoria a los pueblos indígenas. En el año 2019, hace 2 años, fue aprobada por la Asamblea Legislativa por una cantidad prácticamente total de los diputados. Fue aprobado una ley para instaurar como día feriado el día de la abolición del ejército en Costa Rica, el 1 de diciembre. Pero en esa ley se incluye además un artículo que modifica el artículo 148 del Código de Trabajo, en el cual se establecen los días feriados. Y en esta nueva ley, aprobada en el 2019, se señala explícitamente que el 12 de octubre no va a ser ya un día feriado. Eso creo yo que es una conducta adversa a el respeto y memoria a los pueblos indígenas. Por eso me parece que ya en una misma asamblea legislativa, digamos en una misma legislatura, se tome una decisión que también tiene visos de no valorar a los pueblos indígenas, es realmente negativo. Vivir con valor. Hay que tener valor para tener empatía.
¿verdad? ¿Qué diría el sector turismo? Pero yo sé que lo que van a decir eso es que nosotros lo venimos haciendo. Y eso en términos también de que aún en los Estados Unidos se ha mercantilizado, en cuanto a que se convierte, por ser día feriado, fue el día que empezó a aprovecharse para, terminando el otoño y empezando el invierno, las ofertas de fin de otoño y las ofertas de inicio del invierno, y las quejas entonces eran de que el Día de Acción de Gracias se ocupaba en hacer compras. De ahí lo del Viernes Negro, del día siguiente, que también muchos grupos critican de que el haber puesto el Día del Indígena Estadounidense el primer viernes o el día después del Día de Acción de Gracias, o sea, el Viernes Negro, también resultaba algo adverso a los pueblos indígenas e irrespetuoso para los pueblos indígenas. O sea, esta consideración de la mercantilización. Vivir con valor. Hay que tener valor para ponerse en los zapatos del otro. Muchas gracias a María Eugenia Bossoli, a la doctora María Eugenia Bossoli, antropóloga, ¿verdad? Y catedrática, y también a Manuel Araya Incera, historiador y politólogo, y también presidente de la Academia de Geografía e Historia, ¿verdad? Por estas reflexiones en torno a si este proyecto de ley propone celebrar en Costa Rica el Día de Acción de Gracias, que sabemos que es una tradición de los Estados Unidos. Tal vez para cerrar, en resumen, ¿verdad? Tal vez un poco la propuesta es que ya en Costa Rica se celebra, hay una gran población de estadounidenses aquí mismo, y sí, por la influencia del turismo también ya habían consideraciones al respecto de estas tradiciones. Claro que se rescata, ¿verdad?, los valores que promueve, y que creo que sí son universales en el sentido de compartir, de dar gracias, de estar sobre todo en familia, que es uno de los valores más fuertes que quieren reforzar esta tradición. Pero bueno, también como vemos hay una historia por detrás. Entonces, tal vez para despedirnos de María Eugenia Bossoli y de Manuel Araya, entonces, ¿sería pertinente o no, o cómo considerar entonces esta reflexión del Día de Acción de Gracias en Costa Rica, ¿verdad? Que ya es un poco rescatando más bien y dando un lugar a nuestros orígenes y más bien a nuestras raíces de indígenas, de afrodescendientes, ¿verdad?, de africana y de los otros que también han ido conformando este país multicultural y pluriétnico. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy, y se despide Katia Grau. Conoce a la UNED, la Universidad Estatal a Distancia. UNED, para estudiar en tu tiempo, en tu horario, en cualquier lugar. UNED, educación a distancia que ofrece 36 carreras. UNED. Además, la UNED investiga, produce sus materiales y trabaja con la comunidad. UNED, programas en línea, laboratorios virtuales y más. UNED, la UNED te apoya en tu proceso de formación profesional y contribuye con el desarrollo del país. UNED. Acabas de escuchar Vivir con Valor, por tu identidad y nuestra sociedad, para que todos podamos convivir con valor. Técnico en grabación, Gerardo López Mora. Guión y dirección, Katia Grau Ibarra. Esta es una producción de la UNED para esta emisora. Con la colaboración de la campaña Ciudadanía es, por radialistas apasionadas y apasionados.net.